Hola, buenos días. A continuación vamos a ver un poquito por encima este modelo de variador de la marca T-Verter. En este caso es un modelo de monofásico a 220 voltios y de un caballo. Y bueno, esta marca no es muy conocida, es un modelo antiguo, pero me parece muy interesante porque es un variador muy sencillo y bueno, pues nos sirve para ver un poco las funcionalidades básicas que tiene cualquier otro variador que podamos encontrar. Entonces, lo importante de esto es que si una vez aprendes a manejar un variador, cuando coges otro variador, en principio lo que tienes que buscar es los parámetros básicos con los que poder desenvolverte y encontrar dentro de lo que es el menú de configuración o menús internos dónde estará cada uno de los parámetros que tienes que localizar. Pero veremos que casi todos los variadores siguen un patrón muy similar unos con otros. Entonces vamos a empezar con este, en la serie que vamos a empezar ahora de ver otro tipo de variadores. Y empezamos con este, que es el más sencillito, para ver un poco las funcionalidades básicas de cualquier variador que podamos encontrar. Empezamos con, como siempre, el cableado. Vemos que tiene pues entrada monofásica, salida motor, salida tipo relé, entradas digitales, entradas analógicas de tensión y de intensidad. Y en este caso este modelo es el más sencillo de todos y no tiene salida analógica. Pero vemos un poco el cableado, en este caso aquí han puesto 12 voltios en vez de 10 o 24 como referencia o común en otros variadores, pero bueno, en principio no tiene mucho misterio. Aquí tenemos dos entradas que son una función básica, forward y reverse, y estos son funciones predeterminadas que podemos programar, igual que la salida la podemos programar según el tipo de parámetro que utilicemos. Bien, vamos a pasar entonces a los parámetros. Como os he comentado, lo bueno de este variador es pues eso, su simplicidad. En concreto, este apenas tiene unos 20 parámetros, bueno, 25 parámetros con los que definir un poco todas las funcionalidades que tiene. Bueno, pues vamos a verlos un poco por encima. Y además así vemos un poco cómo son las características típicas de cualquier variador, porque insisto que este variador lo que nos sirve básicamente es para ver un poco las características básicas. Bueno, tiempo de aceleración y tiempo de aceleración son las rampas básicas, en este caso por defecto en Factory Setting está a 5 segundos. Los modos de operación, bueno, vamos a verlos también en modos de operación, en cuanto al tiempo de aceleración y deceleración. Fijaros que siempre tiene en cuenta la rampa constante. En el caso de modo de operación, pues lo mismo, tenemos el típico modo de operación es que con uno hacia adelante, con otro hacia atrás, o cuando con uno activamos y desactivamos, y entonces el otro determina la dirección. Esto es el modo de operación típico que podemos encontrar para cualquier variador. Vamos a verlo, en este caso sería, entramos, vamos a la función 3, ahora está en modo 0, es decir, que está con este modo, sería con este hacia adelante y con este hacia detrás. Si entramos y lo ponemos en modo 1, entonces lo que tendremos es que con este arranca y con este invierte la dirección de giro del motor, ¿vale? Y con esto paramos. Seguimos con los parámetros. El siguiente parámetro sería el 4, que lo que dice es si por defecto cuando le doy a forward va hacia adelante o hacia atrás. El parámetro VF es el patrón de relación voltaje-frecuencia, típico del control escalar que vamos a ver. Vamos a ver qué posibilidades nos da. Tenemos las posibilidades que nos ofrece este variador para 50 Hz son 3, es decir, con una curva totalmente lineal. Fijaros que siempre tenemos un par inicial, que es el punto C, y una frecuencia inicial por debajo de la cual no aplica par. En este caso está reforzado lo que es la zona de baja frecuencia, y en este caso está decreasing, es decir, le han quitado para en el punto inicial. Según la aplicación, si necesitamos para al principio, o como en las bombas, un par más al final, pues aplicamos el 1, 2 o 3 en el parámetro F, en el parámetro. Los siguientes dos parámetros que vamos a ver son la frecuencia máxima y mínima. Los hemos puesto en la 6, lo hemos puesto a 60 Hz, y el 7, que es la mínima, a 5 Hz. De forma que nosotros, cuando regulamos el potenciómetro, vaya entre 5 y 60 Hz. Bueno, casi, 59,5. El siguiente dos parámetros que tenemos aquí son la frecuencia SP, que son frecuencias predeterminadas. Todos los variadores tienen frecuencias predeterminadas que se activan con entradas digitales. En este caso solo tenemos una frecuencia predeterminada,
y la frecuencia de jog, que también es básicamente una frecuencia predeterminada, pero a pocos hercios, que sirve un poco para, pues eso, para manipulación o para mantenimiento. En este caso hemos cogido el parámetro de frecuencia predeterminada 30 y el parámetro de frecuencia de jog hemos puesto a 6 hercios. Los siguientes dos parámetros básicos son si arrancamos o paramos desde el terminal externo, es decir, desde las entradas digitales o desde el terminal que tenemos en el display del operador. Y el siguiente parámetro, el 11, pues lo mismo. Si determinamos la frecuencia con el display del operador o mediante entrada analógica 0,10 voltios o entrada analógica de intensidad. Los siguientes parámetros tenemos aquí el parámetro 12, que es la frecuencia base. En principio esto es para el tema del ruido que produce el variador. Es un ruido bastante molesto y de alta frecuencia para poder modificarlo y evitar pues eso, resonancias en la mecánica de la máquina. Compensación de par, esto es para cuando en la parte inicial, en la curva, poder darle un par inicial más fuerte, más flojo. Stop method es la parada en rueda libre o a frenar con una deceleración en 5 segundos que hemos puesto aquí. La parada continua, cuando una vez llega a cero, aplica un tiempo de continua de 0,5 segundos con una inyección de continua de 8% de la intensidad nominal. Esto es la parte del relé térmico, bueno, la protección térmica del motor basada en la corriente nominal. Aquí tenemos que el 100% de la corriente nominal es la que dispara el disparo térmico. Y aquí tenemos las funciones que tienen las entradas digitales, en este caso la 3 y la 4, que son o bien jog, o bien SP1, o parada de emergencia, o reset, o aquí tenemos external base block. Y lo mismo para la salida digital, podemos hacer, por ejemplo, que se active cuando alcanza la frecuencia deseada. Por último tendríamos estos tres últimos parámetros. El factory setting, esto me permite resetear a los valores de fábrica. Y estas dos funciones, esto me permite anular o bloquear que el motor pueda trabajar en sentido inverso. Y momentary power loss y auto restart nos permite rearrancar cuando se ha ido la tensión y automáticamente sin necesidad de sin necesidad de que haya un operador que rearranque manualmente. Bien, vamos a ver entonces el modo de funcionamiento ya con las aplicaciones básicas. Hemos puesto que arranque con el P1 y con este, si le damos a on, invertimos la dirección de funcionamiento, como podemos observar. Con el potenciómetro regulamos la velocidad, que puede ser entre 0 hercios, 55 hercios o 60, bueno, casi 60. Y luego tenemos con el P3 la velocidad predeterminada, en este caso 30 hercios, y con el P4 la parada de emergencia. Cuando hemos hecho la parada de emergencia tenemos que volver otra vez a rearrancar. Y cuando para, pues tenemos la inyección de continua durante un par de segundos, que es lo que hemos programado. Y bueno, también hemos puesto que cuando llegue a la tensión a la frecuencia de referencia, se active la salida de el clac, lo acaba de hacer. No sé si lo oís, pero ahora acaba de sonar el relé interno que acaba de alcanzar la frecuencia deseada. Y nada, con eso tenemos un poco visto los parámetros básicos que tiene un variador de frecuencia muy elemental.